El elevado número de jóvenes que llenan las listas de parados del país hace ya casi un 53% de jóvenes entre 16 y 34 años. Y los que tienen la suerte de trabajar, y digo suerte, están cobrando salarios precarios. Ante esto, nos encontramos con una grave fractura social y generacional, siendo la primera en la historia que vamos a vivir peor que nuestros padres y madres. Con estos datos podemos apreciar la magnitud de la tragedia y cómo la familia ha sido hasta ahora el pilar del estado del bienestar en mi país, que ha tenido que llegar donde no han llegado los recursos de sus propios hijos ni de las administraciones. Los datos sobre la situación de los jóvenes en nuestro país cada vez son más preocupantes, ya que si por ella misma la situación es insostenible, esta también está llegando a su fin. Siendo trabajadora y estudiante, me veo obligada a manifestar mi rabia. Esta semana vemos que, como el gobierno de Rajoy, ha aprobado el Plan de Empleo Joven. ¿Qué plan de empleo es este? ¿El que obliga a los jóvenes a realizar minijobs cobrando 400 euros mensuales en el mejor de los casos? ¿El que obliga a los jóvenes a la no emancipación y a seguir dependiendo de nuestros padres? Señor Rajoy, esto no es un plan de empleo. Esto es un plan para seguir destruyendo y explotando aún más la clase obrera y a los jóvenes mejor preparados de la historia de nuestro país. Desde el Gobierno y la Unión Europea se están llevando a cabo todas las medidas para separar a los jóvenes de la clase obrera adulta. Desde el FMI, la Unión Europea y el Gobierno de España, incluso a veces con eco en nuestras organizaciones, técnicos y periodistas a su servicio, dicen que la crisis es una fatalidad como el mal tiempo y que somos una generación perdida. Con esto sentencian a los jóvenes y se acabó. Camaradas, ¿tenemos tanto yo como vosotros la cara de una generación perdida? ¿Vamos a dejar que millones de jóvenes, de trabajadores, de jubilados que se sacrifiquen para que este régimen de explotación viva? Camaradas, ante esto solo nos queda una respuesta: decir no. No a los planes de la troika, no a las privatizaciones, no a los recortes en derechos públicos, no a la precariedad laboral y no a la manipulación de la banca. No nos vamos a rendir y vamos a luchar hasta el final para recuperar y hacer nuestro un país con tantas posibilidades como lo son todos los vuestros, porque la tierra es para quien la trabaja. Los jóvenes debemos combatir y no dejarnos manipular y sobre todo no rendirnos, nunca, porque en la lucha está la victoria. Que nadie nos engañe. ¡Viva la clase obrera!